Muchas gracias Cecilia, muchas gracias por la invitación al centro día y a todos y todas por venir, por participar. Un poco más fuerte, por favor. Sí, no llego aquí. claro. Y bueno, antes que me olvide, para empezar, aquí tenemos unos pósters con documentación, material que se puede encontrar en el centro día sobre Johann Alemann, un fondo, y sobre la compañía Alemann en general, en otro fondo que, bueno, tuvimos el privilegio de tener que hacer la donación de parte de la Argentina está ahí, ¿no? Bien. Bueno, y ahora justamente voy a empezar hablando sobre el fundador de la Argentinische Tageblatt, Johann Jakob Alemann, y el fundador también de toda esta compañía, ¿no? Que tuvo otros periódicos también. Y lo que me voy a basar principalmente es en su libro Bilder aus der Argentinischen Republik, cuadros desde la República Argentina, y por eso el juego con el título Cuadros de una Argentina, entre dos modelos culturales que él ve contrapuestos, la civilización y la vida en desidia. Voy a aclarar en un momento a quiénes se refiere con cada uno de estos títulos, en su arribo al país, cuando llega a la Argentina. Bien, te pido por favor la próxima. Bueno, primero voy a dar unos datos biográficos breves sobre Johann Alemann, para luego pasar al libro puntualmente y las representaciones del país y de estos dos modelos culturales que muestra. La civilización germana por un lado, la vida en desidia de los nativos y los inmigrantes italianos por el otro, para terminar con algunas consideraciones finales, bueno, referencias bibliográficas básicas, y una aclaración es que las traducciones del alemán del libro original son propias, así que me responsabilizo por las mismas, también con la ayuda del revisor. Excepto el que se ¿Te escuchas bien atrás o...? Más o menos. Parate, mejor, sí, sí. Bueno, sí. Johann Jakob Alemann nació el 7 de marzo de 1826 en Jägensdorf, como decía Cecilia, en el cantón de Berna, en Suiza, y murió paradójicamente también en Berna, pero en la colonia de Santa Fe, llamada también así, el 9 de octubre de 1893. Bueno, era hijo de Johann Ulrich, un profesor rural, hijo de campesinos, y Elisabeth Hartmann, una hija de un herrero. Nació en el contexto de la regeneración en la historia de Suiza, cuando empieza a surgir el movimiento liberal que se oponía a la restauración reaccionaria que había empezado luego de la caída de Napoleón, lo que sería el antiguo régimen. Entonces, en este momento había ideas impulsándose desde el movimiento liberal. Sus primeros trabajos comenzó como aprendiz de relojero, comerciante, librero, y ya en la década de 1840 comenzó a dedicarse al periodismo, publicando algunos artículos en el contexto de la guerra civil del Sonderbund en Suiza, cuando esta alianza de cantones mayormente católicos y conservadores entraban en guerra con cantones protestantes liberales confederados, que finalmente terminó en la constitución de la Confederación Suiza con el Estado Federal, ¿no? Bueno, en este clima liberal en el que Johann estaba en contacto, también él notaba que había algunos, según Bussmayer, un autor que escribió sobre la Argentinische Tageblatt en su primer aniversario, 50 años. Bueno, ahí él habla de que veía a estos viejos políticos liberales, pero con ropajes nuevos, es decir, que ahí se ve un poco algunas críticas que hace a esta vieja, antigua política de liberalismo. Entonces, en este momento se asocia a la Grundtvig Verein, la asociación de Grundtvig, que era de trabajadores y de orientación más bien socialista en este primer momento. Johann es presidente de esta misma asociación entre 1851 y 1852, y un dato de su vida familiar: en 1857 se casa con Rosina Ott von Borch, con quien tiene 6 hijos, 2 de ellos, Moritz y Theodor, de los cuales hablará luego, participaron también en el Tageblatt como editores.
Bueno, su tarea como agente de migración comenzó en verdad en Suiza antes de emigrar a Argentina y tuvo interés por este país durante los inicios de la colonización germanoparlante que estaban llevando a cabo personalidades como Aarón Castellanos. Acá te pido si puedes pasar a la siguiente para mostrar las imágenes. Aarón Castellanos, este empresario salteño que fue el impulsor de la colonia Esperanza en 1956, y Carl Beck Bernard, Achille Herzog, que tenían una compañía de colonización operante de Basilea, pero para establecer colonias en Santa Fe, y bueno, la más conocida es San Carlos, en 1858. Bueno, volviendo al anterior, en 1859 Alemán ya publica un primer folleto sobre las posibilidades de emigrar a Argentina, y cerca de 1862 ya empieza a vincularse con el periodismo, pero desde un espacio más autónomo, más propio, al asociarse a un nuevo periódico de Bernhard Blatt y comprando incluso la imprenta para salvarla de la bancarrota en la que se veía el dueño anterior. Desde esta imprenta que incorpora el diario de la Cruz Verein, Ludwiger, donde es redactor desde 1865 a 1872. Y también se asocia a una agencia de migración para solventar estos gastos que tanto estaba teniendo. En 1865 se funda una asociación de migración suiza, la cual él preside, y también su diario, el periódico de la migración suiza, donde es editor desde 1866. Cerca de 1869 tienen que vender el Bernhard Blatt por estos problemas económicos, pero termina haciéndose cargo de otro periódico, el Bernhard Tagespost, y finalmente en 1873, que es un año crucial para lo que vamos a ver después, tiene que ser obligado a vender la imprenta, y ahí es cuando empieza a tomar esta decisión de emigrar. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ahí está el plano de la colonia Esperanza, solamente para ilustrar. Y cuando emigra a Argentina, ya así se convierte en un agente de migración en el territorio. En 1873 acepta la invitación del presidente Domingo Sarmiento mismo para emigrar a Argentina. Este presidente le ofrece incluso 2 pasajes gratis en primera clase a él y a su hijo Moritz Sallemann, el primogénito. Y en febrero de 1874 entonces arriban los dos a Buenos Aires. Desde ahí se trasladan a Santa Fe pronto, porque a Johann lo que le interesaba era ver la situación de las colonias de germanoparlantes, y ahí fonda de Argentina y Yegote en Esperanza. Luego se trasladan a Buenos Aires, ahí trabaja paradójicamente con Moritz en el Deutsche La Plata Zeitung, donde tanto se volverá el opositor del Tageblatt, y en 1877 es cuando publica este libro y se empieza a cobrar popularidad. En 1878 funda el Argentinisches Wochenblatt, el semanario. En 1879 emigra el resto de su familia, incluyendo a Theodor. Y después en 1882 hace un viaje a Suiza para traer colonos a Santa Fe, ya una participación más activa, más directa en atraer. Y en 1889 funda el Argentinisches Tageblatt finalmente en Buenos Aires. Luego publica una novela más, Marco Bustamante, y el 9 de octubre de 1893 fallece en la colonia Verde. Ahora vamos un poco entonces para atrás. Sí. Del Wochenblatt pasó después al Argentinisches Tageblatt. Sí, pero el Wochenblatt siguió editándose. Ah, ok. Solo que uno era semanal y otro era yo iba a la par. Okay. Y después, más adelante, el Wochenblatt dejó de existir antes del Tageblatt. Bueno, ahí el ferrocarril que iba de Rosario a Córdoba era un nuevo ferrocarril, el cual Johann tomó en un momento cuando arribó a las colonias, recorrió algunas otras ciudades de Santa Fe y de Córdoba. Bien, la siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora pasando ya al libro, este cuadro desde la República Argentina lo publicó en 1877 y forma parte de lo que podemos decir la literatura de promoción de la inmigración, que ya tenía otros antecesores, como Friedrich Verstecker, que fue el primer viajero oficial del Imperio Alemán a Argentina y también a otros países de Sudamérica, y Carl Beck Bernard, que mencionábamos anteriormente, que además de participar en la colonización desde su empresa de colonización, también promovió la inmigración desde sus escritos. Entonces estos dos son autores que él referencia, incluso también a Domingo Sarmiento, que tenía este proyecto
de poblar el país con inmigrantes. Bueno, acá se puede ver sus relatos de viaje, pero también sus primeras impresiones del país en estos 3 años que ya había estado directamente en contacto con la situación del país, pero además también toda su información previa de 20 años de trabajo en asuntos de inmigración desde Suiza. Su propósito explícito es ofrecer una perspectiva equilibrada para conocidos y amigos de Suiza para emigrar. Y después, ahora voy entonces de lleno al tema particular que me interesa, que es la representación. Sobre la cultura de inmigrantes, por un lado, germanoparlantes, y de los nativos y los inmigrantes italianos que presentan. Bien, podemos mencionar 2 grandes diferencias culturales que él marca. Por un lado, el pueblo de la germanische civilización, la civilización germana, y la fastidische Grundleben, que es una palabra de difícil traducción, pero se podría decir algo así como vida en desidia, casi animal, dejadez. Incluso él habla de Denkfaulheit, pereza mental, y contrapone estos 2 modelos que no son aislados, sino que están interconectados. La expectativa de Johann es que la influencia de las formas culturales germánicas sea mayor en Argentina y termina generando un avance de la civilización. Bien, la siguiente, por favor. Entonces, el primer polo de la civilización germana, él subraya los aportes que los colonos especialmente estaban teniendo, aportes culturales que estaban teniendo en la fundación de colonias, especialmente Esperanza, San Carlos. Y aquí cito algo que es muy ilustrativo de esto: ¿qué milagro no ha producido la colonización en estas áreas antes consoladamente monótonas? Por supuesto, mucho podría ser diferente y mejor, pero hay que notar que los comienzos de la cultura en todas partes del mundo se oponen a dificultades enormes. Ahora vamos a ver en la siguiente algunas dificultades que tenían los colonos al llegar, que la mayoría no traía experiencia agrícola, había trabajado por ahí en la industria, en el comercio, en otras actividades, pero también en la cita dice: los colonos tienen un duro pasar, ya que la mayoría debían comenzar sin medios y se endeudaban. Es decir, un aporte cultural, pero también en medio de dificultades económicas. Siguiente, por favor. Bien, bueno, algo que es muy común en la literatura de promoción, que también Alemán remarca, es la característica de la alta formación que tenía la inmigración suiza y germanoparlante en general. Y esta idea del avance de la civilización, que para él tenía más conveniencia, para que se lograra esto, si las colonias eran establecidas por solamente con nacionales y no tan heterogéneas como estaba ocurriendo en ese momento. Un valor que él subraya en los germanoparlantes en Argentina es que para Argentina, esta cita es importante, para Argentina es una gran significación que la civilización germana sea trasplantada acá en forma más extensa que hasta la fecha. Alemanes y suizos, bueno, aquí no habla de austríacos, se refería principalmente a estos 2 grupos, buscan a través de la inmigración conseguir una existencia más digna. Para ellos es profundamente contraria a la vida de holgazanes o en desidia, casi animal, que llevan adelante una parte de los italianos y la totalidad de la población nativa. El germano se pone manos a para construir una vivienda decente, plantar jardines, arboleda, fomentar la agricultura, etc. Esta cita de Claudia Ramírez. Bueno, señala unas diferencias de los suizos con los italianos, que tenían básicamente mayor dificultad de adaptación los suizos, pero que finalmente podían producir una agricultura más racional, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahora, yendo al último polo, la vida en desidia, él subraya o unifica en su descripción tanto a la población nativa, ellos indígenas principalmente, pero también a gran parte de la inmigración italiana, que era la mayoría en esa época. Bueno, menciona una pereza mental completamente incomprensible para nosotros los europeos, se llama Denkfaulheit, y también que los argentinos en general se ocupaban de tareas más sencillas que la inmigración. Bien, siguiente. Gracias. Bueno, de los gauchos, algo muy común en esa literatura, que es describe que tenían un apego a los caballos, se habían criado juntos, también una audacia, valentía. Y algo interesante es que él señala que los inmigrantes habían, en el contacto con los gauchos, habían aportado una mejora de vida para ellos,
Y ahí él dice, allí donde existen colonias agrícolas, el gaucho toma una forma de vida muy cambiada. Se acostumbra a una residencia permanente, así como a varias ocupaciones comerciales. Y de los indígenas, por último, menciona las incursiones, pero con menor peligro él percibía, ya desde 1877, pensemos que estamos cerca de las campañas de exterminio de Roca, entonces veía bueno, algunas disminuciones en los riesgos para los colonos según su perspectiva, y menciona también estos conflictos, subraya los conflictos entre inmigrantes e indígenas, más allá de que también había tratados de paz entre indios, los que llamaba la sociedad criolla inmigrante, los indios amigos, a diferencia de los indios enemigos. La siguiente. Bueno, y así como antes mencionaba la influencia de los inmigrantes en los gauchos, la influencia positiva para Johann Alemann, también había una influencia al revés. Pero aún así, Johann menciona que no lograba contrarrestar las virtudes que ya tenían los inmigrantes, y por eso dice: los europeos, mayormente italianos, en menor número franceses, alemanes y suizos, han tomado ya en su forma de vida también algo de los nativos. De todos modos, mantienen mejor la casa y se dedican a sus asuntos con más visión y ocupación. Bueno, y finalmente, bueno, entonces para recapitular las conclusiones, a través de estas observaciones y experiencias directas en el país de Johann, él subraya en sus representaciones acerca del país y de la población que vivía ahí, por un lado, los aportes culturales que para él traían los inmigrantes romanoparlantes, esto lo subraya seguramente para promocionar más la inmigración y también conseguir más medios para poder hacerlo, aunque sin desconocer las dificultades que tenían en el territorio. Después de una expectativa de que esta inmigración produzca un avance en la civilización de Argentina, y que esto lo contrastaba con la vida en desidia a la que estaban acostumbrados para él las poblaciones nativas, ya sea gauchos, indígenas, e incluso también una parte de la inmigración italiana. Y bueno, también estas influencias recíprocas que vemos entre los inmigrantes romanoparlantes y los nativos, aunque para él los primeros tenían más influencia y bueno, tenía una expectativa de que fuera más positiva y mejor para todo el país. Y finalmente, bueno, las alianzas también con los indígenas, aunque predominaba para él el conflicto. Bien. La última es sobre las referencias nomás, bibliográficas, y terminamos. Bueno, muchas gracias, Pierre. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, porque acá no lo oí. ¿Cómo decía en alemán eso de la vecina? Sí, fast tierische Dungarleben. Nochmal, bitte. Fast tierische Dungarleben. Y después Denkfaulheit. Y la otra era Denkfaulheit. Era otro contexto, Otro contexto. Hoy día es inaceptable. Pero así hablaba Sarmiento. Sí. ¿Cómo, perdón? Sarmiento hablaba así también, ¿no? Sí. Y de secesión y barbarie, ¿no? Había medios de comunicación, no venían de Suiza, no todos. Yo te encontraron acá una planicie, una. Bueno, Tenía que saber leer para que te lo decía. pero son bravas. Hay que entender el contexto de la. Claro, no era algo excepcional para la época que uno ve. No se te oye, habla más Sí. fuerte. No era algo excepcional si uno ve en la época la literatura de producción, por un lado la inmigración, producida por los mismos inmigrantes o agentes de inmigración, y también, como decía antes, Sarmiento, otros líderes o gobernantes de la Argentina, que en ese momento tenían este proyecto de atraer la inmigración bajo estos parámetros, ¿no? Como contraponiendo, bueno, en palabras de Sarmiento sería la civilización con la barbarie. Sí. Alemann no habla directamente, así explícitamente de barbarie, pero sí por ahí lo define de otra manera, pero cercano a eso. Hay mucha arrogancia en eso.
son las ideas del progreso del siglo XIX. Mira, mi mamá estaba en el campo en La Pampa, también alemana, y vivía una familia, y resulta que en su familia tenían una huerta, y tenían absolutamente, hacían y hambre, hacían de todo, tenían una fábrica de alimentos, tenían 10 hijos, claro, veían el campo de al lado, y eran, claro, los criollos no tenían nada, comían mate, carne y nada. Y tenían la misma tierra, la misma todo para hacer una huerta, para tener cantidades de alimentos. Y no lo hacían, culturalmente no lo hacían. Ahora, claro, vino la con tierra, tenían una huerta, tenían de todo, porque lo cultivaban y trabajaban. Y el comentario era, ¿cómo la gente no tiene? Se asombraba mucho. Mamá siempre comentaba que de chica la mamá de ella le decía, y no lo hacen, no tienen, solo toman mate y comen carne. Bueno, ese cambio de mentalidad es lo que recién ahora se está empezando a estudiar también desde la antropología, desde la historia. ¿Cómo fue el contacto entre estos inmigrantes? Porque muchas veces se estudia solo a los inmigrantes, o solo y muy poco o casi nada a los indígenas, a los criollos. Y ahora se empieza a trabajar más desde estos contactos interétnicos, lo que se conoce, se puede ahondar mucho y ver qué diferencias, por qué unos se consideran superiores, otros inferiores, qué consecuencias eso tiene también a nivel... Una opinión quería dar. Sí. A mí me parece que, o sea, está muy bien toda la presentación, pero me parece que eso de la desidia y la holgazanería por parte de los italianos me parece muy erróneo, porque justamente lo que construyeron este país fueron los italianos y en gran parte los españoles. O sea, a mí me parece que no es así. Ahora, bueno, los aborígenes, bueno, no tenían cultura, no sabían el idioma, hubo que educarlos, pero los italianos fueron los que realmente construyeron este país. Pero estás hablando de una etapa posterior. La mayor inmigración italiana es a principios del siglo XX y acá estamos hablando del último cuarto. No, Santa Fe en 1885. Ya vinieron antes también. Pero estamos hablando de 1870. Sí, no, Pero No, lo que... igualmente no digo que no había. Lo que sí es, a principios del siglo XX se da que 4 de cada 5 porteños eran inmigrantes. Ese es el mayor flujo de Sí, no, bueno, yo te digo, digamos, son los que él encontró y además no sabemos con cuántos perjuicios viene de Suiza acerca de los italianos. No tenemos que juzgar ni lo que él dice, sino que tenemos que juzgar. Es lo que ella eso no habla mal ni de los alemanes ni de los italianos. Hay alemanes. Ahora tenemos que escuchar la siguiente presentación. Gracias, Ezequiel. Muy interesante. Ahora voy a hacer pasar a Juan Martinel. ¿Sí? Él también. Como ven, de cada presentación que vamos a escuchar vamos a poder debatir, tener distintas opiniones, pero bueno, vamos a concentrarnos en seguir el programa. Y lo maravilloso es que haya estos documentos, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, hoy Juan nos va a hablar de el argentino Bote y la prensa escrita en las colonias agrícolas de la provincia de Santa Fe entre las décadas de 1870 y 1880. Él es doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Se desempeña como profesor adjunto en la carrera de CONICET y actualmente tiene su lugar de trabajo en el Instituto de Historia Argentina y Americana, el Livio Partigliani. Se especializa en historia económica y agraria del Río de la Plata de los siglos XVIII y XIX, con particular énfasis en el proceso de colonización agrícola por inmigrantes europeos en la provincia de Santa Fe durante la segunda mitad del siglo XIX. Así que, Juan Luis, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias. Volvemos a Cecilia. tu presentación. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Agradezco a Cecilia, a Regula, otro día, por la invitación y también por el coraje de invitarme a hablar sobre un tema sobre el cual no soy especialista, sino que es un tema en el cual Regula es especialista. Básicamente,
el Argentiniche Bote. Yo he estudiado, como adelantó Cecilia, el proceso de colonización agrícola en Santa Fe durante la segunda mitad del siglo XIX, que transformó radicalmente la economía de la provincia, y básicamente lo que surge en las colonias de Santa Fe es la receta tecnológica de la agricultura extensiva en secano. Es decir, la Argentina se convierte en el granero del mundo gracias a el proceso de especialización cerealera que se consolida en Santa Fe. Dicho esto, intenté armar esta presentación con alguna que otra fuente relacionada con el Argentiniche Bote, y también para mostrar o sea, básicamente qué son las colonias, cómo emergen en ese paisaje rural santafesino y por qué tienen una vida pública de sociabilidad muy dinámica y los inmigrantes participan activamente ahí. Básicamente en las tres colonias primigeñas, que son Esperanza, San Carlos y San Jerónimo, y en particular en Esperanza. El Argentiniche Bote, como ya adelantó por suerte en la presentación anterior, es un diario que, digamos, que tiene una existencia efímera en la ciudad de Santa Fe entre el 74 y el 75, y luego se traslada a la colonia Esperanza. Y un poco sobre eso voy a hablar, y sobre esa prensa periódica que emerge en la colonia, y bueno, cuál era el sentido de que existieran esos diarios ahí, y qué rol jugó el Argentiniche Bote. Primero, dos palabras, no sé si cuánto tengo de tiempo. 15 minutos. Primero, dos palabras sobre qué son las colonias agrícolas, para poner en contexto por qué Alemán se instala en el 74 en la ciudad de Santa Fe. Obviamente no sabemos por qué no en la ciudad de Rosario, si lo que buscaba sobre todo era expandir su periódico sobre todo a la zona de colonias. Y de hecho, en el libro que presentaron antes, en el de cuadros o impresiones de la República Argentina, él se arrepiente de haber ido a Santa Fe, a la ciudad a la que considera como muy aburrida. Pero, sí, básicamente las colonias son esto, es un quiebre fundamental que emerge en la década de 1850 con tres colonias primigeñas, y que crece de a poco en la década de los 60 y 70 inclusive, pero que este es un catastro de 1872, el primero que se hace en Santa Fe, y fíjense el contraste que implican las colonias. Es decir, planos ortogonales que se establecen ahí con familias en lotes de 33, 34 hectáreas, y luego una serie de emprendimientos o de establecimientos fundiarios que en general desarrollaban en esta zona centro. Esta es la zona, por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe, y esta es la zona central de Santa Fe, ¿no? No estamos viendo la parte más dinámica de la provincia, que es Rosario para abajo. Pero lo que vemos acá es una zona donde se desarrollaba una agricultura, una ganadería sobre todo extensiva, de muy baja rentabilidad, muy baja capitalización, y allí se expandieron las primeras colonias. Esta foto es de 1872, que marca la existencia de las primeras tres colonias de la década de 50 y las colonias satélite que surgen a mediados de los 60 y que se cortan con la crisis del 73. Aquí lo que tenemos entonces es el dibujo de algo que cambió para siempre el paisaje rural santafesino. Las colonias rompen el esquema productivo ganadero tradicional y quiebran también la ecuación factorial imperante, es decir, imperante. Ahí hay mucha tierra, poca mano y poco capital. Las colonias vienen a romper con eso, trayendo mano de obra, trayendo capital, en un contexto extremadamente difícil, no solamente por la inseguridad, digamos, de ese espacio de frontera, sino sobre todo porque no hay desarrollado un mercado de capitales en Argentina, y donde invertir a gran escala en estos emprendimientos implica una máxima toma de riesgo. Por eso es interesante pensar las dificultades que tuvo la colonización y por qué no despegó, sobre todo desde los 70. En los 70, y ahora voy a retomar un poco la discusión sobre los italianos y alemanes, en los 70 hay como una transición tecnológica. Estas colonias son pensadas en los 50 y 60 como esquemas productivos con una organización mucho más de base familiar y multipropósito, o un esquema diversificado. En los 70 esto empieza a romperse, la expansión se empieza a dar hacia el oeste, y esa transición tecnológica implica cambiar las técnicas de cultivo y se tiende hacia la especialización cerealera, sobre todo la incorporación de maquinaria moderna y la ampliación de la escala productiva. Lo que antes eran espacios o lotes pequeños de 33 hectáreas, ahora pasan a ser 66, 99, 120, etc. Es decir, todas esas nuevas colonias que se forman a mediados de los 60 y sobre todo en los 70 ya son colonias ligadas a esa especialización cerealera. Y ahí sí empiezan a jugar muy fuerte los italianos. Entonces lo que tenemos acá es una inmigración original,
traída en Esperanza por Castellanos, traída por Becky Herzog y traída por Lorenzo Goldman, digamos, en sus redes de paisanaje en el ballet, en los 50, pero eso se corta. ¿Por qué? Porque las colonias básicamente en los 50 y 60 tienen dificultades financieras muy marcadas. Entonces, recién empiezan a crecer en los 70 y desde los 80 explotan. Pero explotan con otra receta, y con una receta que depende básicamente de los flujos de inmigración italiana que van a instalarse digamos, en todo el oeste, y donde, sobre todo, hablamos la vez pasada, Guillermo Lehmann juega un rol fundamental. Pero más allá de lo productivo, en esta zona, sobre todo en la colonia Esperanza, emerge también un nuevo andamiaje institucional en el cual los inmigrantes van a jugar un rol muy importante, muy fuerte. Hay nuevas prácticas de participación, de representación. Emerge un paraguas institucional que no existía en la campaña, básicamente, y que ejerce un contraste clarísimo con el resto. Y entonces uno podría pensarse, si ahí, en 1850, había básicamente nada, Santa Fe era una estrecha, muy estrecha lonja de tierras a lo largo del río Paraná, que tenía unos pocos centros poblados y unas reducciones indígenas, y ahí aparecen estas colonias que, como decías recién, aparece esta gente con casas, con jardines, con flores, que generan un contraste totalmente diferente. Y al mismo tiempo aparece también una vida asociativa que tampoco existía. Es decir, un enclave moderno en un espacio totalmente tradicional, ¿no? Es un contraste muy marcado. Y hacia allí se enmarca Alemán, y en 1874 se instala en Santa Fe. Obviamente tenía relaciones con toda la política inmigratoria, sobre todo desde el inicio del gobierno de Sarmiento. Alemán, todos los folletos pro inmigración de los 68-69, Alemán los imprime de Argentina, ¿no? Los imprime en su imprenta en Berna, y al mismo tiempo se instala en el 74 y establece un diario en la ciudad de Santa Fe, una ciudad extremadamente chata en ese momento, muy pequeña. Había empezado a quedar a la sombra de Rosario, sobre todo, porque Rosario emerge desde los 50 como un centro de arbitraje articulador de los centros viejos centros mercantiles ligados a Potosí, y sobre todo con el comercio atlántico. Pero bueno, se instala en Santa Fe. Se arrepiente a los 2 años, como sabemos, como bien lo mostró Regula en su trabajo, pero de cualquier manera compra una vieja imprenta de un agente de inmigración, Jay Giger, que es bastante confuso, que sería muy interesante estudiarlo, que es muy crítico sobre todo con Lehmann. Va a tener una disputa muy importante en la década del 70, va a criticar incluso a Alemán. Pero fíjense cómo hablar del Argentinische Bote y su línea editorial cuando tenemos muy pocos ejemplares que se han conservado. Bueno, sabemos muy bien que el Argentinische Bote publicaba noticias ligadas al mundo germanoparlante y sobre todo promovía la inmigración. Lo que yo, haciendo mi investigación doctoral sobre las colonias santafesinas, encontré 2 cartas en el Fondo de Gobierno del Archivo de Santa Fe. Encontré 2 cartas de Johann Alemán pidiendo un subsidio, que era totalmente común en ese momento, al gobierno provincial de Santa Fe. ¿Por qué? Porque era muy importante para él promover la colonización germanoparlante hacia la Argentina y sobre todo a Santa Fe, y porque había sobre todo un piso de población muy importante en esa provincia que requería y que sería muy útil tener un diario en habla alemana. Fíjense, copié algunos fragmentos como para que ustedes puedan ver la tónica de la carta. Lo que está pidiendo es un subsidio relativamente bajo, es unos 50 pesos fuertes. Pidió 2 veces en esos 2 años, uno de 60 y luego otro de 50 pesos fuertes, que es una suma relativamente pequeña por mes. Es decir, el sueldo de un juez de paz, el equivalente a 50 jornales diarios de un trabajador rural, o básicamente 10 hectáreas de tierra. En ese momento, una concesión de tierra de 33 hectáreas costaba entre 250 y 300 pesos fuertes bolivianos, y es decir, es un pedido accesible para el gobierno, pero que obviamente no se lo da. No se lo da por lo menos en ese contexto. Pero básicamente esas cartas también tomé el por qué es importante para Lehmann y por qué, elucubrar un poco por qué se instala ahí en Santa Fe y sobre todo no en Buenos Aires. Y fíjense, aquí lo interesante, cuál es su impresión sobre la importancia de tener un diario de habla alemana, sobre todo en la zona de Colonia. Resulta cada vez con más evidencia que el número de las personas acomodadas, que al propio tiempo se interesa por la colonización, no es bastante subido en la República. Es decir, lo que le está diciendo acá es que hay poca gente que podría bancar los costos de un diario simplemente con la suscripción, y preciso, obviamente, que el gobierno, dentro de sus partidas destinadas a promover la inmigración, subvencione también el diario. Tal auxilio es plenamente justificable a la población que pertenece al idioma alemán,
puede en esta provincia calcularse por la parte baja. Fíjense también la forma medio extraña también del manejo del español, pero de 5.000 almas, de las cuales 3/4 partes se ocupa la agricultura y la ganadería. ¿Puedes pasar el próximo? Y fíjense también cuál es otro mensaje, cuál es la utilidad para fomentar la inmigración germanoparlante a las colonias. Contribuye muchísimo a la prosperidad de las colonias si los colonos son estimulados intelectualmente en su lengua materna, si los colonos tienen un punto de contacto fácil y mantienen sus relaciones con su antigua patria. A más de lo expuesto, el mensajero argentino, Argentinillo Bote, se empeña en traducir al alemán las leyes más importantes de la provincia, facilitándolas de este modo el conocimiento general. La diferencia del señor subdelegado, esto lo puse a propósito porque ahora va a entrar Lehmann en esta historia. El señor subdelegado de policía, don Guillermo Lehmann, nos puso en aptitud de haber podido dar publicidad a una serie de disposiciones del Código Civil vigente, Código de Procedimiento, del Reglamento Íntegro de Policía y sobre todo la Ley de Contribución Directa, que es el principal impuesto de recaudación que tiene el Estado santafesino en ese contexto y que, fíjense acá que es interesante, dice, no cabe duda de que estas publicaciones en el idioma de los colonos facilitan enseguida la ejecución de las leyes y disposiciones de pago. Es decir, le está diciendo al gobierno, fíjense que si los colonos conocen mejor la ley de contribución directa, es obviamente que va a tener más estímulos a pagar. Y obviamente en ese contexto recaudar un impuesto inmobiliario era totalmente costoso, sobre todo porque había que hacer un censo antes. La redacción de un diario alemán que salió anteriormente una vez por semana, al que en teoría le compró la imprenta de los tipos, en formato más pequeño gozaba de una subvención de 30 pesos fuertes mensuales por orden superior del gobierno. Es decir, ahí están los argumentos que expone Juan Alemán a partir indirectamente de por qué es importante para la población alemana tener un diario de habla alemana. Fíjense, este cuadro marca muy claramente esa transición tecnológica y productiva que tienen las colonias en la década del 70, ¿no? Fíjense el porcentaje, cómo va creciendo, obviamente esto crece. En la década del 70 es bastante difícil para la economía santafesina, nacional sobre todo, y se frena en cierto sentido la colonización, porque es una crisis económica tremenda que afecta mucho también a la provincia de Santa Fe y sobre todo al crédito, pero más que nada fíjense cómo crece la población. Esto es solamente datos de las colonias, de 13.000 habitantes llega hasta 54.000, básicamente en 10 años, pero lo interesante es acá ver cómo disminuye la población de germanoparlantes de origen europeo. Esto no significa que está disminuyendo la población, porque obviamente los hijos de alemanes o de suizos aparecen acá como argentinos, ¿no? Desde ya. Pero de cualquier manera, lo que sí estamos viendo es que durante los 70 el peso de esa inmigración germanoparlante está disminuyendo en términos relativos con respecto a, sobre todo, los italianos, ¿tá? Y eso también está mostrando a las claras cómo está mudando el esquema de colonización. El esquema de colonización a la vieja sazón, a la antigua, como lo formaron Beck y Castellanos, trayendo familias enteras, financiando todo ese esquema, se termina básicamente en los 70 y se abre una nueva etapa de especialización cerealera donde los italianos van a jugar un rol fundamental y donde obviamente van a aparecer, como todo, nuevos empresarios que van a financiar ese esquema productivo. Entonces, lo que tenemos acá es que Alemán en el 74 está diciendo hay casi 5.000 personas germanoparlantes, pero de cualquier manera, la historia posterior nos está mostrando que esa población germanoparlante está perdiendo peso con respecto a los italianos. Sigamos una más. Entonces, dos palabras un poco sobre la prensa periódica en las colonias. ¿Por qué es importante entonces entender la prensa periódica en las colonias? Primero porque es algo nuevo y porque en muy pocas ciudades rurales de la provincia de Buenos Aires, que en ese entonces el espacio más dinámico del país, en muy pocos, por ejemplo, o Chivilcoy, que tienen diarios. Bueno, en estas pequeñas colonias de Santa Fe hay, para los 70, casi 3 diarios, ¿no? Es algo extremadamente raro, pero que al mismo tiempo divertido de analizar. Fíjense, aquí simplemente les puse un recorte de Estanislao Ceballos, diplomático e intelectual argentino de fines del siglo XIX. Él hace una recorrida por las colonias en el libro se publica en 1883, pero esto debe ser del 79-80, y fíjate bien resume esa vida pública que emerge en las colonias. El espíritu público palpita como un síntoma claro de organización social asentada y se socorro mutuos de caridad en la prensa representada por dos órganos, el Colono del Oeste de Guillermo Lehmann y el Serrucho, periódico mordaz y debate perteneciente a Carlos de Guard, que es el colono belga, porque Lehmann y de Guard eran a la sazón los jefes de los partidos rivales en la localidad. Es decir, la prensa periódica en las colonias empieza a tener
un rol fundamental hacia fines de los 70, y ahí el argentinicio Bote entra a jugar. Alemán en el 75 dice, me cansé básicamente, hablando mal y pronto, y vende esa colonia. En el libro de Impresiones de la República Argentina lo dice claramente y explica toda la dinámica. Bueno, se lo vende a un colono, Carlos Kleibergatz, que estaba en Esperanza, un colono, digamos, intelectual, pero que obviamente la compra está financiada por Guillermo Lehmann, a la sazón en los 70, el principal líder político y empresario de colonización de la colonia Esperanza. Él comenta aquí que, obviamente, vendió su imprenta a Carlos Kleibergatz, el diario se traslada a Esperanza, y el Argentinicio Bote se publica desde el 75, ya cierro, del 75 en adelante en la colonia Esperanza. ¿Puedes pasar? Bueno, fíjense, acá yo trabajé con el fondo de la empresa colonizadora Guillermo Lehmann, y entre los diarios, en el diario está, por ejemplo, el asiento de la compra. O sea, es claro que Guillermo Lehmann le compra y la imprenta y el diario en el 75. En realidad, este es un diario posterior, es un asiento que se pasa. Y acá en otro diario donde dice Carlos Kleibergatz, es el redactor del Mensajero Argentino. Una más, fíjense, acá de unos recortes de diarios de Lehmann, pude encontrar algunos recortes inéditos del Argentinicio Tageblatt del 75 y del 76, del Argentinicio Bote, que no aparecían. Bueno, Lehmann en su momento recortó, esto está en el fondo de la empresa colonizadora Lehmann. Fíjense que en general publicaba cuestiones relativas a la inmigración, nada más. Bueno, de nuevo hacer la colonización. Y aquí está el traspaso de Lehmann, es una fuente de traspaso de Lehmann de la imprenta Esperanza a Carlos Mauricio Reinhardt, que va a ser el continuador del Argentinicio Bote. El diario se va a continuar editando en Esperanza, pero luego se traslada desde el 1896, se traslada a Rosario hasta más o menos 1910. Esto también es otra prueba de cómo Lehmann traspasa la propiedad del periódico. Iba a hablar un poco más sobre los dos diarios de la colonia Esperanza, pero creo que se me terminó el tiempo, no sé si un minuto más. Una anterior. Acá también hay es una publicidad del Argentinicio Bote de la década del 90, para que está claro que el diario siguió existiendo. Justamente en este año, en el 96, se traslada a Rosario. Ahí en ese momento todavía estaba en Santa Fe. Y bueno, y luego quería hablar dos palabras sobre El Colono del Oeste, que es el diario de Guillermo Lehmann, que en algún momento también tuvo como una pequeña disputa con el Argentinicio Bote, con Reinhardt sobre todo. Esto es un diario del 79, una más, y de nuevo otra, y en el mismo año se publica otro periódico, El Serrucho, del otro líder de la colonia, que es Debart. Y fíjense, esto es interesante como está ahí que Debart fue el anfitrión de Ceballos cuando fue a la colonia Esperanza, y por lo tanto es muy laudatorio la impresión, pero fíjense quién era Debart también. Es decir, estamos hablando no de colonos agricultores, digamos, de baja calificación, sino personajes con un capital cultural muy importante, que llegan, se instalan en las colonias y obviamente van a ser molineros, grandes comerciantes, y no básicamente colonos, ¿no? Es un colono belga de 32 años de edad, de fisonomía aristocrática, de educación esmerada y de un porte viril y caballeresco que acusa su profesión antigua, teniente del ejército belga. Emigrado a las colonias, después de cumplir sus deberes de sangre para con su patria, ocupóse con éxito y era, en el momento de nuestra llegada, dueño de una casa improductora y molinero en grandes escala. Una más. Y acá, bueno, las disputas, simplemente puse dos, esto para que lo lean, no lo voy a explicar, pero puse dos recortes del Serrucho, que es muy divertida la pelea que tienen entre ellos, e incluso no fue gratis la pelea porque Lehmann lo denuncia en el Juni de Empresta y le obligan al Serrucho a pagar 100 pesos fuertes, que es una buena cifra en concepto de calumnias injurias. Así que bueno, quería mostrarles básicamente cómo emerge, qué son estas colonias y cómo emerge una vida pública, asociativa y una prensa dinámica en ese espacio, en ese paisaje rural santafesino que 20 años atrás básicamente se trataba de tierra llamas y de muy poco desarrollo. Muchas gracias. Bueno, lo siento mucho, pero no hay casi tiempo para preguntas, pero dejo lugar para una pregunta si alguien tiene una gran duda, porque el tiempo está corriendo y estamos contra el tiempo.
Bueno, gracias, muchas Bueno, lo que se gracias. ve es que el peso era 50 centavos por 2 marcos. O sea, el peso era fuerte en esa época. El peso fuerte, la unidad, el peso fuerte es una moneda de plata en ese momento de básicamente de 25 a 26 centavos, es una moneda de mercancía, 16 pesos fuertes equivalían a una onza de oro, es decir, a una moneda de 28 gramos de No, oro. pero digo que valía más el peso que el marco, que el alemán. Sí, pero eso es moneda de plata. Ah, Es decir, es un peso fuerte que viene desde Bolivia, pero estamos hablando. Sí. No, y la duda que yo tenía, ¿en dónde aprendió tan rápido el castellano? Bueno, no, sinceramente no sé, pero una duda. Esa carta, ese pedido de subsidio, lo firma él como Juan Alemán y abajo dice Juan Stoessel, que yo supongo, no sé si será el mismo homónimo, pero Stoessel tuvo un rol fundamental en la esperanza, en el desarrollo de la colonización. Las tierras que ocupaban los colonos, las compraban. Sí. Depende del periodo, en el periodo inicial se instalan, digamos, es una colonización implantada y desde los 70 ya esa colonización alemana viene y compra crédito. Por eso lo que hablaban de las impresiones hoy, las impresiones sobre los colonos alemanes y los colonos italianos, tiene que ver también con una lógica productiva que cambió. La agricultura farmer inicial de base familiar es distinta a la de la colonización extensiva de italianos, y no solamente es un léxico que utilizaba Alemán, sino todos los técnicos, por ejemplo, Karl Kaeler o Max Weber, inclusive, que es un libro argentino, hablan de los colonos italianos con respecto a los alemanes y la prolijidad que tienen con la a diferencia de los italianos que trabajan 5 meses en el año o viven en su rancho. Son impresiones, ¿no?, de la época. Bueno, muchas gracias. Bueno, que nos va a presentar el trabajo sobre Mauricio Teodoro Alemán ante el tema de la colonización. Para mí es un gusto presentarla. Gracias a esta estoy ahora aquí. Y Régula se especializó, o sea, fue profesora titular consulta en la UBA, se especializó en literatura española del tardío medioevo y comienzos del Renacimiento, trabajando sobre la novela sentimental española de los siglos XVI y XVII. Se desempeñó en esta universidad en la cátedra de literatura alemana y de europea medieval entre los años 1986 al 2006. Se destacan libros, traducciones, 90 en ellos. Se encuentra jubilada y es la actual presidenta del Centro Guía que nos convoca a esta actividad. Así que, Régula, te doy la palabra, escuchamos. Bueno, muchas gracias. Creo que ya se han dado cuenta que lo que estamos haciendo son como pequeños puntos que se van emergiendo de una historia muy intensa de 150 años. Es decir, no vamos aquí, no podemos en una forma pequeña como esta hacer toda una historia, sino que solamente podemos tratar pequeños temas como para incitar a después mayores estudios sobre todo esto. Igual nos olvidamos en el comienzo, yo me olvidé en el comienzo de decir cuánta gratitud tiene el Centro Guía para con la familia alemana de que hayan conservado durante tantas décadas todo su acervo familiar, que lo hayan ordenado y conservado en una forma que realmente es una alegría pasarlo ahora a un manejo profesional de historiadores. Así con el tema mío de hoy es sobre Mauricio Teodoro Alemán ante el tema de la colonización. Me centraré en el tratamiento que le dan a la colonización en el Argentinisches Wochenblatt y el Argentinisches Tageblatt y los folletos en los que se reunieron sus textos.
Es un tema al que se dedicaron muchísimas páginas en esos periódicos y en separatas libros. Aspectos clave de la colonización germana han sido trabajados en profundidad y con perspectiva histórica por una historiadora americana, Jennifer Balbo, que si estuviera en Argentina hoy debería ser la referente del tiempo. Yo, sin embargo, no estoy convencida de que en los trabajos que ella dedicó a estos dos hermanos, Jennifer haya llegado a conclusiones sustentables ante los textos y propongo, aunque sin respaldarme como ella en el amplio trasfondo histórico que caracteriza y hace admirables sus trabajos, interpretar que los primeros alemanes tienden a querer implantar una nueva impronta a lo argentino y no a fortalecer el imperialismo alemán como si lo piensa ella. La razón es esencialmente la idiosincrasia suiza, siempre despierta en las generaciones de los alemanes que se acecharon en la Argentina. Sin embargo, para interpretar así la Weltanschauung de los hermanos, dos párrafos que hemos visto, uno en un artículo del Wochenblatt de 1885 y el otro del número 4000 del Tageblatt de 1902. Esos los tienen ustedes ahí. Y no los invito a que los lean ahora, pero son los que respaldan lo que pienso. Dentro del cambiante panorama de los periódicos porteños en idioma alemán, el Wochenblatt y luego el Tageblatt se caracterizan hasta los años de entreguerras por su continua discusión de temas de la inmigración y la colonización. Varios de sus redactores y colaboradores externos se refirieron a estos temas, pero quienes llevaron adelante la discusión son los seis editores, Johann, Moritz y Theodor Alemann. Aquí les dejo el nombre alemán por el momento. Junto con algunos colaboradores como Alvin Matschnick y Wilhelm Renius, expertos vivenciales y observadores humorísticos implacables de las pequeñas tragedias de la variante germana de la colonización. También publicaron los alemanes en sus periódicos muchos de los informes y libros y viajes realizados a través de la joven república por otros hermanos hablantes. Por ejemplo, textos de Gustav Lieberlein, un convenio consular germano-argentino de comercio y colonización en 1886. Hay un artículo de Hermann Abel Alemann, hay artículos de los libros de Schuster, Adolf Schuster y de Wilhelm Valentin. Si bien se trata en estos casos de excelentes observadores de la realidad argentina, ninguno de sus trabajos equipara el profundo conocimiento del país y de sus circunstancias que exhiben las páginas de los tres alemanes. Ellos estaban convencidos, por un lado, de que la Argentina era un país de estructura física muy conveniente para una colonización desde los países de Europa Central, y por el otro, de que a la larga sería posible mejorar las circunstancias políticas de poder poco propicias para establecer una sana inmigración de subnacionales y emparentados, según estaba a la vista para observadores que como ellos se dedicaban continuamente a estos temas. Eso creía el gran problema en la política. En la publicación periódica de los alemanes se gestaba un cambio importante a partir de los años 80, marcadamente suizas en el comienzo. Poco a poco se convierten en voceros del conjunto de los hermanos hablantes de la República del Río de la Plata, centrándose su interés en la Argentina. Hay que decir que no todo el conjunto, porque jamás se ve algo sobre los Volga. Es decir, los rusos alemanes no tienen lugar en el Tageblatt ni en el Wochenblatt.
Esto condice con el hecho de que la inmigración desde los países alemanes aumentó significativamente hacia fines del siglo. De hecho, en los años 1880, la colectividad suiza todavía formaba un porcentaje muy importante de la inmigración, caracterizada por no estar definida por el idioma, pues los grupos de suizos francófonos y de habla italiana integraban contingentes apreciables. Se observa en el Wochenblatt originario la preponderancia de avisos publicitarios y noticias comunitarias del sector suizo. Pero desde que 10 años más tarde, en el Wort es mucho más aún, que es anterior a todo esto, ¿no? Pero desde que 10 años más tarde se fundó el Tageblatt, se incluyeron cada vez más materiales de los alemanes del Reich y las discusiones sobre colonización asimismo toman un sesgo más pangermánico. En esta línea, por ejemplo, Mauricio Alemán tomó parte como orador del Congreso de Colonización de 1902 en Berlín, intentando atraer la atención de los posibles inversores alemanes a las posibilidades todavía abiertas en la Argentina Austral para empresas colonizadoras, frente a congresistas que mostraron poco interés en cualquier otro destino colonizador que no fuera África. El público de habla alemana es destinatario del diario, aunque nunca se desarraiga de su la segunda parte sobre el Estado y los colonizadores. Los suizos tenían entonces, y siguen poseyendo hoy día, estructuras políticas y sociales contenedoras y eficaces. Son apenas 5 minutos. Bueno, ahí entonces hay que decir que los hijos de Juan Alemán tomaron parte activa en la política argentina, se nacionalizaron, formaron política del alemán. Dice, filosofía del juego hasta, bueno, por supuesto, Santa Fe, eso fuimos prácticamente la lo que quería decir es una cuestión aparte de cómo ellos muestran su conocimiento sobre el país y lo que ellos pueden proponer para que mejore la inmigración, para que esté mejor ubicada la inmigración. Una cuestión aparte sería la pregunta de si la colonización serviría a abrir a los países de habla alemana un horizonte de ampliación política. Leímos en un libro de Chaim Abne sobre la inmigración judía que una vez que la inmigración se había hecho masiva, cuando los cuando los extranjeros equivalían en número a los argentinos establecidos desde la colonia, varios de los países que habían seguido el llamado de los sucesivos gobiernos argentinos para atraer la inmigración y colonización fueron imputados de intentar en el país una dominación política, más allá de las naturales conexiones económicas que cada colectividad fomentaba con su madre patria. En el caso del Bloco Tageblatt, cuyos dueños eran suizos, esta imputación es tanto menos valedera cuanto que ellos defendían y siguieron defendiendo todavía en el siglo XXI el uso del alemán, no por afinidad con Alemania, sino por proceder de una cultura multilingüe. Suiza poseía entonces 3 y hoy posee 4 idiomas. Estaban convencidos de que los nuevos habitantes. Para que esto se tome en cuenta, solo quiero remitir a esos textos de ahora, como le puse, no sé, tengo más lento de futuro. Bueno, gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para Regula? ¿Algún comentario? ¿Por qué no se escucha?
La anécdota es que Mori cuenta a papá que era muy gracioso, que era un juego con mucho humor. Cuando llega el resto de la familia, llegan tenían como unos zapatos con clavos, no sé, para que detrás de la suela, no sé cómo funcionaba en ese momento, pero entonces cuando llega el resto, los van a recibir y los buscan. Entonces les van y les dicen que acá se tenía que caminar marchando con los brazos así, unos en el colegio, no, pero y había que ir así caminando, que era la forma que había que caminar acá. Entonces los hace caminar así. Esto mira, que esto no camina, se acaba la broma, ¿no? Pero parece que era un bromista consumado. Quería hacer así, tipo, muchas bromas a sus hermanos, a su familia. Pero papá siempre cuenta esa anécdota. Los mismos textos se ve. Él tuvo el tiempo hace algunos chistes, cuenta chistes que ha hecho a alguien. No lo sé por los textos, así por... Sí, claro, lo sabe por la tradición familiar. Bueno, Sí. gracias. Quería preguntar todavía una cosa a Martín. Hay un libro de Birken que es como si tiene muchísimos detalles sobre la inmigración en el año, creo que 72. Yo siempre me pregunto cuando veo libros como este, que hay también otros reportes similares, ¿no? Si eso tendría realmente algún sentido hacerlo. Porque está escribiendo prácticamente el estado de cada establecimiento rural, cuánto han progresado desde un año a otro o en los 2 o 3 años que ya está la colonia, pero todavía está sin el primer árbol que crezca, todavía están con la primerísima, ¿no? Es muy raro para mí que eso se haga. No sé si tener más. Una cuestión importante, la provincia de Santa Fe en términos de recursos no está ni cerca de la provincia de Buenos Aires, y sin embargo la estadística de los años 60 y 70 es mucho mejor en Santa Fe que en Buenos Aires, gracias a, no saben por qué, una inversión muy fuerte, ¿no? Una inversión muy fuerte, digo de la década de 1860, ¿no? El libro de Wilken que usted dice es un funcionario de inmigración, que es impresionante, el mejor que hay, gracias a que hay una fuerte inversión en la medición de las colonias. Entonces hay una voluntad política por saber qué es lo que está pasando ahí, y sobre todo por una cuestión impositiva, porque cuanto más crecen las colonias, hay mayor, se puede grabar más, y es importante seguirla. Pero no solamente Wilken, Perkins en el 64, Wilken en el 72, Boel en el 75, todos esos informes no existen en otro lugar de la Argentina. Bueno, antes del recreo nos queda escuchar, porque viene un recreo cortito, pero antes tenemos que escuchar a Juan Morello, que nos va a hablar sobre Theodor Alemann y el fin de la Primera Guerra Mundial. Un debate entre la razón, el corazón y el público lector. Juan Morello es magíster en Historia y Filosofía por la Freie Universität de Berlín, profesor de Historia por la Universidad Nacional del 3 de Febrero y becario doctoral de CONICET desde el 2021. Actualmente está realizando su doctorado en Ciencias Humanas en el Centro de Estudios Latinoamericanos, director del Laboratorio de Investigación de Ciencias Humanas de la UNSAM, la universidad que nos está gestionando en este momento. Su tema de investigación es la prensa germano-parlante porteña entre los años 1918 y 1925. A su vez, Juan es docente de Historia Alemana y Europea en las carreras de traductorado y profesorado de alemán en el Instituto de Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, y de Geografía Económica en la carrera de Geografía de la UNTED, es decir, de la Universidad Nacional de Quito. Ha obtenido recientemente una beca en el DAD para irse a Alemania. ¿Ya fuiste o estás por ir? Estás con ella. Bueno, así que lo escuchamos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente, mil gracias a Centralía. Mejor ponerse de pie. Mejor que me ponga de pie. Sí. Bueno, El micrófono. Y levantar la voz. Pero no, voy a leer porque tengo bastantes citas hoy.
Bueno, agradecerle al Centro Día y nuevamente a Regula, que siempre me da la oportunidad de poder ir presentando estos avances que voy haciendo en la tesis. Hoy me voy a concentrar con Theodor Alemann, ¿sí?, y sus editoriales en un periodo muy cortito, en el Argentinisches Tageblatt, en el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, el fin de la Primera Guerra es el 11 de septiembre de 1918 y yo voy a trabajar con los editoriales desde septiembre del 18 hasta abril-mayo. ¿Sí? Bueno, cuando de lo que se trata es de analizar el discurso de los periódicos germanoparlantes, ¿sí?, durante la Primera Guerra, entre las y los historiadores, de que a principios del conflicto, me refiero al Argentinisches Tageblatt, al Deutsche La Plata Zeitung, aunque incluyo también a la Unión, defendieron a rajatabla la causa alemana y tuvieron, de hecho, un registro claramente belicista. Las opiniones, sin embargo, comienzan a ser disonantes cuando se interpretan sus posturas en torno al final del conflicto en noviembre de 1918. Pero ¿cuáles son, no, las opiniones que se tienen acerca de la postura del Argentinisches Tageblatt? Que aseveran que el Argentinisches Tageblatt toma distancia del discurso militarista y de posiciones monárquicas ya hacia septiembre de 1917, con el afamado Affaire Luxemburg. Algunos incluso ven este alejamiento ya en 1916, en medio de los conflictos ideológicos suscitados durante la fundación de la Deutsche Volksjungvereinigung. Otros, sin embargo, son de la idea de que el Argentinisches Tageblatt mantiene una suerte de tregua con el Deutsche La Plata Zeitung durante toda la guerra, y que los conflictos ideológicos enterrados durante la contienda reaparecerán con fuerza una vez firmado el armisticio y se sostendrá de allí en adelante. Por último, hay una postura más de que esta tregua en realidad se extendió, aunque a duras penas, incluso hasta la ocupación franco-belga del Ruhr en 1923, donde los dos periódicos vuelven nuevamente a coincidir en sus posturas defensivas en torno al. Ante estas opiniones, digamos, tan visibles, qué mejor que recurrir a las fuentes, ¿sí?, en este caso las editoriales de Theodor Alemann, durante estos meses para dilucidar o tratar de dilucidar el entrevero. Ahora bien, con el fin de esclarecer esta disparidad de posturas, ¿sí?, en torno al discurso del periódico, me pareció importante relevar las opiniones de Teodoro en torno a los siguientes ejes: la guerra y la paz, los binomios Kaiser, monarquía, y república y democracia, y por último, su imagen y percepción de lo alemán y de Alemania. ¿Sí? Voy a ver si llego con el tiempo a hablar de todo esto, pero bueno, lo voy a intentar. Y todos ellos puestos en contexto con el momento en que fueron escritos. Claramente, no será lo mismo escribir cuando la guerra todavía se peleaba que cuando ya había finalizado, con una dura derrota y cuando la realidad política alemana había cambiado por completo. Entonces, ¿qué piensa Teodor de la guerra? Bueno, en un artículo titulado Bajo el signo de la verdad, del 9 de septiembre del 18, el autor rezaba: dice, deben ser absueltas de toda culpa las potencias centrales. Esto llevaría a suponer que la semejanza con Dios que antes se atribuía a los británicos podía transferirse ahora a los alemanes. Pero ni el buen alemán ni el germanófilo querrán nunca reivindicar esto, como tampoco querrían ver sustituida la anterior hegemonía mundial británica por la alemana. Porque Alemania, al igual que sus aliados, no exige del destino de la nación más que su lugar bajo el sol. Y ella, además, no debe desplazar ni siquiera oprimir a ninguna nación hermana. Así como Alemania trabajó y luchó durante la paz por la salvación y el bienestar, por la bendición y el progreso de toda la humanidad, así lo busca durante esta terrible lucha. Seguimos creyendo en esta esencia y en esta voluntad primera del pueblo. Entonces, la guerra es, en definitiva, una guerra de defensa, pero bien justificada, ¿sí? Y es un acto que debe prolongarse lo que sea necesario a fin de que el objetivo liberador que mueve a Alemania sea llevado a cabo. Este discurso, que por lo menos no es condenatorio con la guerra, tampoco está exento de amenazas a los enemigos y empapadas en un fuerte tono belicoso, ¿sí? Es algo que va a ejercer Teodoro constantemente. Estos ejemplos por sí solos obviamente no tienen que llevarnos a fundamentar que Teodoro en su periódico tenía una postura profundamente belicista. Baste compararlo con el argumentado en ese mismo interín del Deutsche La Plata Zeitung para encontrar marcadas diferencias. Sin embargo, la sucesión de estos pasajes durante estos días matiza la opinión de que había un claro alejamiento en torno a una concepción positiva de la guerra.
y no está de más decirlo, tampoco aparece ninguna condena a la guerra submarina irrestricta. Quizá el aspecto más controvertido, la conflagración propuesta por Alemania. En paralelo a estas declaraciones, y siempre me mantengo en el periodo anterior al armisticio, convivía un discurso pacifista donde el logro de la ansiada paz quedaba supeditado a dos variables. O bien los aliados aceptaban discutir las propuestas de paz que regularmente ofrecían las potencias centrales, Alemania sobre todo, o bien continuaban empecinados en seguir luchando y Alemania no tendría más remedio que imponerlas por la fuerza. Entonces, por ejemplo, en una editorial del 11 de septiembre, Teodoro declaraba: sin este requisito previo, o sea, la predisposición de los aliados a escuchar las propuestas de paz de las potencias centrales, todos los intentos de alcanzar la paz, que podría garantizar un mayor nivel de humanidad, cultura y civilización de las generaciones, son inútiles. Por lo tanto, la lucha debe continuar hasta que se alcance este objetivo inicial de la guerra. Hay que acabar no con la voluntad de poder prusiana, sino con la inglesa. Solo entonces podrá hablarse de un acercamiento sincero entre las dos partes beligerantes. Como vemos, el discurso que justifica la guerra está íntimamente asociado al discurso de la paz, que son, en otras palabras, las dos caras de una moneda. Con la noticia de la firma del armisticio, y hasta incluso un poquito antes, Teodoro Alemán cambia repentinamente algunos parámetros de su prédica, sobre todo temas asociados al antiguo régimen social. Es poderosamente llamativo que el 12 de noviembre de 1918, un día después de la firma del armisticio, en su editorial titulada ¿Qué puede aportar una república alemana?, reza: pero nosotros, los defensores de la alemanidad en el suelo americano, estamos aún más interesados en el futuro que se abrirá para la alemanidad en los Estados americanos bajo estas nuevas circunstancias. No dudamos ni un momento en afirmar que la República Alemana debe resultar una bendición para la alemanidad americana. ¿Con qué facilidad podremos trabajar a partir de ahora? ¿De qué manera tan diferente se podrá utilizar la propaganda alemana? Dado que antes, cuando se hacía pensar al público americano en el militarismo alemán y en las intenciones conquistadoras de los Junker prusianos, se tornaba imposible contrarrestar esta incitación y calumnia sin ninguna perspectiva de éxito. De ahí en adelante, Teodoro tomará distancia cada vez más y en forma progresiva del militarismo prusiano y apoyará fuertemente la causa de la República. ¿Sí? Pero lo que queda claro en este momento crucial es que se libera un espacio discursivo, un lugar para discutir abiertamente otras ideas, ahora modernas, y que antes se encontraba excluido por la centralidad del conflicto. ¿Sí? Sin embargo, y en sintonía con el Deutsche Platte Zeitung, Alemán se abstendrá de aceptar la derrota y criticará fuertemente las condiciones de paz impuestas por los aliados. ¿Sí? Cuando se analizan sus opiniones acerca de la figura del Kaiser alemán, tampoco se puede concluir que, aunque republicano declarado, todo este documento es una postura abiertamente antimonárquica. En su editorial del día 16 de octubre de 1918, manifestaba: como republicanos, no somos de la opinión de que el gobierno de la Casa de los Hohenzollern sea uno de los requisitos absolutos para la prosperidad alemana. La forma de gobierno es asunto exclusivo del pueblo alemán, en que nadie debe interferir, y menos aún, un autócrata de ultramar de la calaña de Wilson, presidente norteamericano. Tal como están las cosas, la deposición del Kaiser sería una mancha indeleble en el honor de la nación alemana, un puñetazo en la cara de toda modalidad y decencia políticas. Sin embargo, el 5 de noviembre, todavía faltaba una semana para que termine la guerra, o sea, 3 semanas después de esta editorial, pocos días antes, de que finalice el conflicto, Teodoro Alemán expresaba en un artículo una opinión que le valdrá una violenta reprimenda del Deutsche Platte Zeitung y por la que él se retractaría tímidamente un día después. Decía: se habla tanto de la abdicación del emperador que uno debería tomarla seriamente en cuenta. Si se produjera, habrá que preguntarse si el mero a favor de un sucesor redundaría en beneficio del imperio, o si la abolición de la monarquía no sería también en este caso apropiada y deseable. Desde el punto de vista constitucional, esto sería lo más sencillo del mundo, pues bastaría con que el reino de Prusia se transformara en república para iniciar la transformación hacia la forma de gobierno republicana también para el Reich. Estas declaraciones, creo, reafirman la idea de ampliación del espacio discursivo, ¿sí?,
que se da en esos momentos que posibilita el cambio de paradigma político en Alemania. Y en esta ampliación es Theodor Alemann quien decide también correr riesgos. Carlos se interpelaba abiertamente y decía: la caída del imperio alemán ha llegado demasiado de repente, demasiado bruscamente, para que esos monárquicos convencidos puedan consolarse. Intentemos al menos poner unas gotas de bálsamo en las almas doloridas de estos honrados patriotas. Hasta ahora han vivido en la firme convicción de que el futuro y la grandeza de Alemania eran inseparables de la existencia de la monarquía. Nosotros siempre hemos mantenido la creencia contraria, expresando nuestra confianza a cualquiera que quisiera escuchar que una república alemana tendría que ser el Estado libre mejor ordenado que el mundo jamás haya visto. Ninguna nación tiene una ciudadanía tan instruida y culturalmente superior como Alemania. ¿Cómo podría uno temer al desarrollo político, económico y social de semejante pueblo? La apuesta era alta. Alemania acababa de reconocer su derrota y Theodor enrostraba la república a sus contrincantes políticos. Pero más adelante, el 11 de febrero, guerra mortal, y de repente ya no tenemos ante nosotros al kaiserismo, sino aquello que debería ser su contrario absoluto, que ahora se hace pasar por nuestro hermano, el socialismo de los camaradas. Esto quiere decir que no se puede dudar de la sinceridad de la nueva dirección, pero que este cambio relámpago en Alemania exige un examen inteligente, y llegamos a la conclusión de que esta transformación mágica no es realmente sorprendente, porque el socialismo alemán es el hermano gemelo del kaiserismo. ¿Sí? Son estas afirmaciones que a uno lo sorprenden terriblemente. ¿Sí? Con estos artilugios, Theodor intentaba probablemente recapturar a un público que ahora le daba la espalda, enojado con un discurso que por momentos comenzaba a entonar notas muy radicales. Y por último, y a fin de intentar seguir esclareciendo estas controversias, vale la pena echar un vistazo a su concepción democrático-republicana. En este caso uno se encuentra con que tampoco aparece en sus editoriales una idea clara de qué clase de republicanismo y de qué clase de democracia se está defendiendo. A principios del 18, cuando llega la noticia de que el Kaiser acorralado puso en consideración la discusión de una reforma electoral democratizante en Prusia, el Kaiser, recibe frondosos halagos de Theodor, que le dice: en estos días ha tenido lugar el mayor acontecimiento político de la historia alemana desde 1871. La democratización de Prusia se ha convertido en un hecho. A partir de ahora nadie podrá hablar de una Alemania prusiana. Ahora se ha consumado la unificación interna del pueblo alemán, de la que el Kaiser Guillermo expresó con doradas palabras el 4 de agosto de 1914, que ya no conocía partidos, que para él solo había alemanes. El rey de Prusia se declaró a favor del pueblo en esta lucha sostenida y apasionada, anunciando solemnemente la reforma de la ley electoral, que había quedado claramente aprobada. Y bueno, 6 días más adelante incluso defiende al Kaiser ante Wilson, argumentando que aquel es tanto o incluso más democrático que él. Voy a leer la cita, así ya no se aburro. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a encontrar una otra vez es a Theodor ajustando un discurso que defiende lo alemán o lo todo por Alemania, pero que se acomoda a las noticias que llegan de los sucesos europeos. Como ya supondrán, estas asociaciones que hace entre monarquía alemana y democracia se fumarán cuando el Kaiser abdique y comienza a defender la república proclamada en Alemania, que él tilda de salto evolutivo dado por la sociedad más civilizada del mundo. También en estos meses dedica varias editoriales a explicar su idea de la democracia, que la define como el gobierno del pueblo, como Volksherrschaft, y asocia en general con la posibilidad del pueblo de expresar su voluntad a través de referendos. Un último comentario, antes de pasar a las conclusiones, que creo muy importante remarcar, es que Theodor no nombra ni siquiera una sola vez a la Argentina y a su gobierno como un modelo de república democrática, país en el que habitaba, pero el que observa siempre con ojos de superioridad alemana. ¿Sí? Nunca entra en consideración la posibilidad de que el modelo gubernamental argentino, que ya funcionaba hacía 2 años, digamos, funcione como ejemplo para el nuevo gobierno alemán. Bien, conclusiones. A primera vista, las ideas, afirmaciones, estructuraciones, conceptos, etc. de Theodor parecen ser heterogéneas, acomodaticias, y se torna difícil poder encasillar su discurso más allá de la defensa constante de su republicanismo. Esta disparidad de ideas, que no es algo excluyente de Theodor Alemann, puede tomar forma de un corpus más organizado si las situamos cuidadosamente en el contexto en el que fueron enunciadas.
esta razón, nunca puede perderse de vista el impacto que tuvo para la comunidad germanoparlante local el angustiante, frenético y doloroso devenir de noticias negativas que culminó en la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial y la desintegración del imperio de casi 50 años de vida. El sufrimiento y desesperación de esa comunidad fue experimentado de igual forma por un periodista que intentó incansablemente ponerle buena cara al mal tiempo. Fue tan consecuente con esta posición que, consumada la trágica derrota, dedicó la editorial del día siguiente a engrandecer a la nueva república que acababa de proclamarse en Alemania. Aunque no fue solo el frente externo de malas nuevas el que lo obligó a retroceder o retractarse en diversos momentos, también el frente interno materializado en el público lector se encargó de criticarlo o de rechazar con espanto sus ideas modernizantes. Entre estos dos frentes violentamente convulsionados, es en el que debemos situar sus editoriales, que brotaban con fuerza inagotable desde una redacción que podríamos situar imaginariamente en una trinchera. Un elemento más esencial, siempre presente como nutriente en la tierra fértil de la que crecían sus ideas, era su profundo amor y admiración por lo alemán. No puede hacerse ninguna valoración sensata de su labor si no se tiene en cuenta este aspecto que es, en definitiva, el supremo organizador de sus ideas. Alemania y lo alemán representan el máximo escalón del mundo civilizado. Eran el faro que iluminaba en la oscuridad el rumbo a seguir, y no importaba si a su cabeza estaba un emperador o una república parlamentaria. De Argentina y está que durante sus editoriales no harían más que continuar la difusión que ilustra objetivo por esta lejana. Gracias. ¿Alguna pregunta al expositor? ¿O comentario? En algún momento hace referencia a la tesis de violencia que va a existir en 1924 entre estos dos periódicos todavía no se ve en absoluto. Todavía no se ve en absoluto. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Eso. Creyendo. Con el pacto Brexit hace referencia con... Sí, con el pacto Brest-Litovsk, a ver, la referencia que hace, o sea, en general es esto, ¿no? Pensemos esto, los alemanes, para él y para el resto de los periódicos germanoparlantes, digamos, son lo superior de la civilidad. Y el pacto en realidad aparece como, digamos, siempre presentado como Alemania benefactora. ¿Sí? Alemania es la nación civilizada que firma de buena gana un pacto de paz con los rusos, pero no hay mención a todo lo que tuvieron que entregar los rusos para que esa paz sea realidad. Eso no. Ellos siempre aparecen como los baluartes del diálogo. ¿Se entienden? Y acá hay otra pregunta. Segunda también mencionó que en la mayoría de los germanohablantes eran monárquicos, o podemos ponerlo así. La pregunta es, ¿vale eso también para todos los trabajadores que habían ido hubo esas inmigraciones por la socialdemocracia, etcétera? Yo siempre me pregunto si es que las voces eran conservadoras, pero había una parte que no se expresaba, estaba, no sé, en Doc Sud, no sé en dónde tomando. No sé, es una pregunta... No, está bien, no, es una pregunta válida. A ver, sí, esas voces están, pero están en Alemania y todavía no las escuché, ¿sí? Entonces no quiero adelantarme demasiado sobre eso. Aunque sí hay publicaciones que están aquí, que están en la Biblioteca Nacional, bueno, de tendencia de izquierda, donde aparecen, digamos, donde aparece esa voz. En general, ¿por qué digo que la mayoría eran de tendencia monárquica? Bueno, la verdad es que yo me agarro de este hecho, que es que el Deutsche La Plata Zeitung fue, aunque no tengo los números exactos, pero era obvio que tenía mucha más tirada que el resto. Era por lejos el periódico más leído. ¿Sí? Por lejos el periódico más leído. Me atrevo a decir que siempre doblaba, me atrevo a decir, aunque todavía no tengo datos concretísimos, a que doblaba la publicación que la Argentina ya estaba. ¿Sí?
Y si uno ve, por ejemplo, las noticias que hay acerca de los festejos de la fundación del Imperio Alemán, una vez que el Imperio Alemán ya había desaparecido, son bastante multitudinarios. ¿Sí? Entonces, bueno, quizás no sea la mayoría, pero digamos, era un número importante. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno,